Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y os pido de antemano disculpas porque quizá este no es el mejor plano ni la mejor iluminación. De hecho, me iba a ir a dormir, pero creo que hacer este vídeo era necesario, aunque me tenga que quitar horas de descanso, pero creo que es importante. Bien, esta mañana me llegaba un correo que venía con el titular de Información confidencial. La persona que me lo envía tiene nombre y apellido, el cual no voy a mencionar, y este correo dice así, y al que yo voy a poner como cabecera presuntamente, y dice así: te voy a pasar información de un chico latino. Tiene audios muy comprometedores contra la empresa Isabel Alonso. Y es de lo que vamos a hablar, de las supuestas malas prácticas de la empresa Isabel Alonso a la hora de contratar trabajadores para sus camiones. La empresa Isabel Alonso está contratando a choferes latinos desde su país de origen, donde estos choferes pagan entre 4.000 y 5.000 euros por la oferta de trabajo. Si no están en la empresa 3 años trabajando, bueno, aquí tengo yo una duda, si son 4.000 o 5.000 euros que pagan los choferes por venir aquí a trabajar, o es la empresa Isabel Alonso la que les da 4.000 o 5.000 euros de golpe para venirse aquí. Ahí tengo yo la duda, no me lo especifica con claridad, pero pone que pagan en origen 4.000 o 5.000 euros por la oferta de trabajo. Si no están en la empresa 3 años trabajando, tienen que pagar una penalización. Estos países de Sudamérica tienen un convenio firmado con España, donde les canjean los permisos, los traen a España y los alojan en un piso patera y los empadronan ahí a todos, presuntamente. Les prohíben hablar con chicos españoles. Están realizando internacional por 1.100 o 1.500 euros, que entiendo que presuntamente será si vas de segundo o vas de primer conductor. Van todos a doble chofer, que me imagino que por ahí va la diferencia de salario. Van todos a doble chofer. El teléfono de este chico latino me ha puesto el número de teléfono, me ha puesto cómo se llama, y me dice que este chico lleva 2 años en España. Y aquí me pone: dile que eres chico de Venezuela y te ofrecieron trabajo en Isabel Alonso. Son muy susceptibles a los españoles. O sea, no quieren hablar con los españoles. Países de Ecuador y Perú. Allí compran los permisos y después los canjean acá en España. Y me pone: investiga esta empresa y sus choferes latinos. Bueno, aquí tenemos que poner el presuntamente de lo que está pasando. Sí que es verdad de que yo había escuchado comentarios de gente que me había dicho que se estaban trayendo gente latina engañada, por supuesto, que luego los metían a todos apelotonados en pisos patera y luego los tenían como auténticos esclavos montados en los camiones, por sueldos ridículos. Y claro, y vosotros me preguntaréis: Tony, ¿pero esto es posible? ¿Esto es legal? Lamentablemente, hay una parte de esto que sí es legal. Es decir, ¿cómo puede ser que hayan 98.000 conductores apuntados en el SEPE como demandantes de empleo para conductor de camión, que de ellos muchísimos más de los 15.000 que dicen que hacen falta son con experiencia, y sin embargo tenemos conductores españoles en el paro
Y, por otro lado, empresas que están trayendo gente latina y la están metiendo en pisos patera apelotonados. ¿Cómo puede ser esto? Bien, pues por una razón muy sencilla. Porque un empresario español, puede ir a buscar trabajadores a otros países cuando demuestra mediante un certificado que le da el SEPE, de que las ofertas que él tiene en el SEPE han sido rechazadas varias veces. Claro, la trampa está en que nadie se preocupa por investigar si esas ofertas que hace esta empresa son razonables, coherentes y normales. Es decir, si tú haces una oferta que está fuera de convenio y muy por debajo de lo que tiene que cobrar un conductor, evidentemente el que está en el paro seguramente dirá, no, voy a seguir en el paro a ver si sale algo mejor. Claro, a ti el SEPE ya te expide ese certificado de que no encuentras los trabajadores que necesitas aquí y ya tienes autorización para traerlos de fuera. Y todo esto con la complicidad de los gobiernos, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que como siempre en este país, siempre están mirando para otro lado y haciendo la vista gorda. Y lo que están haciendo es que, permitiendo estas malas prácticas, se están cargando el país, se están cargando el sistema de la seguridad social. Están fomentando la competencia desleal, porque empresas, supuestamente como Isabel Alonso, que hay que ver si esto lo hace o no, pero en el caso de que lo haga, o sea, lo único que buscan es abaratar los precios de los viajes hasta el punto de que están haciendo incluso que los propios autónomos no sean capaces de competir con esto y se los lleven por delante. O sea, esta gente está arruinando a autónomos, se están cargando el sistema de pensiones y están dejando en el paro a gente capacitada que tenemos aquí. Esto es una auténtica bomba de relojería. Buenas noches y, como siempre, Toni Cornellà, desde Cornellà de Llobregat.